Los bendiga, hermanos, buenas tardes. Amén. Es un gusto también para mí estar con ustedes. La vez pasada pues en septiembre, cuando estuve aquí, tuvimos la boda y los bautizos, son pura fiesta. Y otra vez regresé y parece fiesta nuevamente. Y estoy agradecido con Dios poder estar aquí con ustedes el primer domingo de este año. Y los felicito a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Ha empezado bien el año, eso sí se lo puedo asegurar. Qué bueno que está en este lugar, qué bueno que ha hecho el esfuerzo de venir, de escuchar su palabra. Ahorita como que se escapó un poco el frío, pero no se preocupe, voy a predicar 2 horas nada más. No, va a ser menos, como 3. Tráiganme el garrafón porque esta va a estar larga. No, vamos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Mateo, si gusta abrir su Biblia. Vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y como comentaban todos los demás acerca del campamento, sí estuvo muy bonito, vinieron muchos niños. Estoy seguro que todos aprendimos algo, por lo menos el nombre de nuestros compañeros, de los niños. Aprendimos un versículo y pudimos convivir, conocernos un poco más. Y es muy bonito ver cómo Dios hace que todo se ponga en su lugar. Todos los niños llegan, a nosotros planeamos las actividades, oramos, lo ponemos en manos de Dios, pero nunca se puede tener todo controlado. Siempre hay imprevistos, hay cosas que no suceden como uno espera, pero gracias a Dios todo estuvo muy bien. Yo creo que todos estamos contentos y cansados, pero más contentos que nada. Y en la palabra de Dios, lo que vamos a leer hoy habla acerca de la luz del mundo. Lo que tenía en mente era como el campamento trataba acerca de los astros y las estrellas. Quería platicar acerca de Romanos capítulo 2, que habla acerca de cómo la gente, en vez de darle gracias a Dios, le daba gracias admiraba y se maravillaba con la luna, con el sol, las constelaciones, los animales, las cosas creadas, en vez de darle gracias al Creador. Pero lo que vamos a ver hoy es algo más práctico, habla acerca de ser la luz del mundo. Y el pasaje que vamos a leer son palabras de Jesús. Esto es durante una de las predicaciones de Jesús. Y me gusta mucho porque vamos a estar viendo el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo los Evangelios y las cartas de Pablo de cómo Dios da cumplimiento a esta palabra. Entonces, ya que lo tenga, si puede ponerse de pie, es Mateo capítulo 5, del versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos, para que podamos entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas, cueste lo que cueste. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te agradecemos por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Gracias porque nos has traído y hoy vamos a escuchar tu palabra. Y te pedimos que esta media hora, estos 40 minutos, que estemos aquí sentados, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos retenerla y aplicarla en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la valentía, el dominio propio para poder aplicar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que tú hagas tu obra en nosotros y sigas transformándonos, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros y sabemos que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Capítulo 5 del libro de Mateo es parte del Sermón del Monte, lo que Jesucristo cuando empieza su ministerio va a la montaña, al desierto y ayuna 40 días. Y es tentado por Satanás. En cuanto baja, empieza a hacer milagros y prodigios y la gente lo empieza a seguir. Y este es de los sermones más largos registrados de Jesús en el libro de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7. Y aquí está hablando acerca de ser la luz del mundo. Y hace unos meses compartía con mi papá cuando leía esta parte de la Biblia y miraba que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías y muchos mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel la única manera en la que podía ser salvo era cumpliendo con toda la ley que le daba Dios.
los 10 mandamientos, todo el libro de Levíticos, todo el libro de Deuteronomio, cumplir con todas las leyes. Y Dios decía, yo soy un Dios justo. Incluso todos los padres de la fe, todos los patriarcas en Génesis, David, Salomón, Saúl, todos los hombres, todos los reyes que vienen en el Antiguo Testamento, Dios obraba con ellos de esta manera. Le decía, tú quieres ser bendecido, haz esto, esto y esto. Pero el día que me falles, yo te voy a desterrar a ti, toda tu generación, y los voy a hacer pedazos y nunca más se acordarán de ustedes. Era un Dios justo, muy parejo en el Antiguo Testamento. Tú lo obedecías, tú lo seguías y Él te bendecía. Tú eras obediente. Muchas veces decimos, Dios, te sigo fallando, sigo pecando. ¿Por qué no puede ser que solamente voy a la iglesia el domingo, cumplo con los 10 mandamientos de no matar a nadie, de no robar, no soy mala persona, y solamente con hacer estas buenas obras ya puedo tener tu bendición? Pues sucede que el Antiguo Testamento así era, que la gente hacía lo que Dios le pedía, y si la gente cumplía, Dios los bendecía, y si la gente no cumplía, la gente era maldita. Y sucede que nadie pudo en el Antiguo Testamento, en toda la humanidad, cumplir con una ley justa. Ni a la justicia pudimos llegar. El ser humano, nosotros, ni a lo más mínimo que ponía Dios, no pudimos llegar. Nadie pudo cumplir. ¿Qué pasó con Saúl, David, Salomón, todos sus hijos, los reyes, los linajes, incluso Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob, todos ellos? Todos tuvieron fallas, todos le hemos fallado a Dios. Y en el Antiguo Testamento está esta ley que es algo difícil que cualquier humano pueda cumplir. Y entre esa ley y mandamientos y promesas viene una profecía en el libro de Isaías. Vamos a abrir el libro de Isaías, capítulo 42. Vamos a leer del versículo 1 y nos vamos a brincar al 5 y al 6. Isaías 42. Versículo 1 y luego el versículo 5 y el 6. Dice lo siguiente, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículos 5 y 6. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. En el Antiguo Testamento había una profecía en el libro de Isaías donde Dios iba a hacer un llamado. En el versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré y en ti encontraré contentamiento. Y en los versículos entre el 1 y el 5 habla acerca de cómo va a suceder esto. Y en el versículo 5 y 6 habla más detallado y habla de que este Dios creador del universo, de los cielos y de todo lo que existe, va a hacer un llamado y va a llenar a aquellos que reciban y acepten este llamado con su espíritu. Y que estas personas que acepten el llamado de Dios y sean llenados con su espíritu, van a ser luz para las naciones. Y está en el Antiguo Testamento. Y luego viene Jesús. Y no dice, no, te equivocaste, Isaías. Sino que Jesús viene y dice, es cierto lo que dice Isaías. Es más, ustedes tienen que ser luz. Y nadie es luz para esconderse, para ponerse debajo de un mueble, para ponerse debajo de una mesa, sino que se pone arriba, donde pueda alumbrar, donde todos puedan ver. ¿Para qué? Para que vuestras buenas obras glorifiquen a Dios Padre. Amén. Entonces Jesús viene y dice, hay una profecía, de hecho hay dos veces, otro es el capítulo 12 de Isaías, habla acerca de lo mismo. Que aquellos que acepten el llamado y sean llenos de su espíritu serán luz. Y Jesús viene y dice, todos ustedes que me están siguiendo, todos los que están escuchando aquí a la orilla del mar de Galilea, tienen que ser luz. Y nosotros leemos los evangelios y vemos que Jesucristo nos pide ser luz. ¿Para qué? Para que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Amén. Así que vamos al capítulo 13 de Hechos, donde encontramos una historia donde se cumple paso por
Isaías y Jesucristo vienen a decirnos. Isaías capítulo 13, versículo 1. Oh, perdón, Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron manos y los despidieron. Entonces, aquí en el versículo 1 inicia que hay una reunión como esta. Y que había mucha gente. Entre ellos estaban estos hombres. Y estos hombres se la pasaban haciendo que, versículo 2, ministrando estos al Señor, como ayunando. Y ellos, hay otra versión de la Nueva Traducción Viviente que dice adorando. Que estaban adorando y ayunando. Que hay un grupo de cristianos, de creyentes, que están reunidos y que ellos administran al Señor ayunando y adorando. Y que en esta adoración que ellos tienen, en estas reuniones donde ellos se congregan, el versículo 2 dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos hombres. Regresémonos al capítulo 42 de Isaías, donde dice que este es mi siervo en quien yo encuentro contentamiento. Y habla de que el Espíritu Santo va a llenar a estas personas. Y aquí estos dos hombres reciben un llamado por parte del Espíritu Santo. No fue la iglesia los que los seleccionó. No fueron entre ellos que dijeron, oye, ¿qué hacemos? Sino que ellos no se preocupaban por qué iban a hacer, sino que ellos se preocupaban por adorar, ayunar, tener una relación con Dios. Ellos no se enfocaban a ver quién iba a tocar, quién iba a aprender, quién iba a ver. ¿Cuándo me toca predicar a mí? ¿O cuándo me toca hacer? Ellos se preocupaban por su relación con Dios. Y como resultado de tener una buena relación con Dios, el Espíritu Santo habla. Y dice, apártenme a estos dos hombres. ¿Para qué? Versículo 2 continúa, para la obra a que los he llamado. No dice para ir profeta a las naciones o... No dice nada, no es específico, no les da una misión específica, sino les dice a la obra a la que yo los he llamado. Y estos hombres, en vez de atemorizarse o tener miedo, decir, ¿cómo voy a hacer para vivir? O ¿cómo lo voy a hacer para sostenerme? Versículo 3 dice que ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y nos vemos. Adiós. Dios te llamó, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo aquí? Dios te hizo un llamado, ¿cómo que no vas a obedecerle a Dios? Si aquí te la llevas orando, ayunando, te la llevas en la iglesia queriendo servirle a Dios, y Dios te habla y no te fuiste. Dice ahí que ellos ayunaron, oraron y se despidieron. Ahí nos vemos, Dios me habló. Y se fueron, versículo 5. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Versículo 4 y 5 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 5, ellos, el 4 ellos se van. Dios nos dijo que íbamos a ser llamados y empiezan a ir. ¿Dónde? No sé, vámonos por acá y que Dios dirija. Y se fueron en un barco en otro lugar y empiezan a predicar en las sinagogas. Y una cosa tenían por seguro, es que Dios quería que compartieran lo que Dios les había dado. Amén. Y empiezan a predicar en las sinagogas. Y todo el capítulo 13 es un capítulo largo. Y empieza a ver usted los encabezados de cada párrafo y empieza a decir que fueron a tal lugar, que predicaron aquí, que predicaron allá. Así que vamos a adelantarnos en el capítulo, versículo 42. Vamos a leer del 42 en adelante para ver cuáles son aquellas cosas que ellos predicaban, qué es lo que ellos decían. Sí, capítulo 13, en vez del 42 vamos a leer del 32 en adelante. Esto es lo que predicaban
estos hombres que fueron llamados por el Espíritu Santo. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Perdón, me estoy trabando mucho. Me pone nervioso. Estos versículos, ¿por qué se los leo? Porque yo no sé si alguna vez ha tenido la duda de saber cómo ha de haber sido escuchar al apóstol Pablo predicar. O cómo ha de haber sido escuchar a Pedro predicar. O cómo ha de haber sido escuchar a Jesucristo predicar. Pues en los evangelios y en hechos vienen predicaciones enteras de cada uno de estos hombres. Y aquí está Pablo predicando. ¿Cómo era que Pablo entraba a una sinagoga y a veces decimos, no, es que no me van a entender? ¿O cómo puedo yo compartir el evangelio? Hermanos, Hechos está completo de sermones enteros de Pablo que iban y entraban a las sinagogas. Y aquí, porque ellos eran judíos, les empezó a sacar los libros del Antiguo Testamento. Ellos no tenían Nuevo Testamento, pues es Pablo, sus cartas, las que están aquí. Pero él empezó a sacar salmos y le sacaba escrituras de Isaías y Jeremías. Y decían, de este hablaba el profeta. A esto se refiere el salmista, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y una y otra vez él les decía, a Jesús, es Jesucristo, porque nosotros debemos ser salvos. Entonces, empezando el capítulo, son llamados por el Espíritu Santo. Ellos se van, se despiden, oran y empiezan a sinagoga tras sinagoga, empiezan a enseñar estas palabras. Empiezan a enseñarle a la gente acerca de Jesús. Y como son judíos, ellos conocen la palabra de Dios. Y hay algunos lugares a donde van y la gente los rechaza. No los quiere recibir. Ellos no quieren aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero hay otros, como este lugar donde vamos a leer. Vamos a continuar, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora ya no son solo los judíos, sino toda la otra gente también quiere saber qué es lo que están diciendo, qué es lo que traen. ¿Qué es este mensaje nuevo de que un Jesús que resucitó entre los muertos, de que transformó tu vida? ¿De qué estás hablando? Entonces, versículo 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya no era en la sinagoga, ya no era en la iglesia. Ahora se juntó toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Es un mensaje diferente, decían. Ven, vamos, escuchemos a estos hombres que vienen a decirnos que hay un Mesías, que un Salvador, que un Hijo de Dios, que no sé qué. A ver, ven, vamos a escucharlos. Y va toda la ciudad. Versículo 46. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor,
diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas palabra para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí empieza a suceder algo bien extraño, que primero llega a la sinagoga y les predica, y los de la sinagoga, pues, todo bien. Y empieza Pablo a predicarles al resto de la ciudad, y el resto de la ciudad se escucha, y se acercan y quieren escuchar acerca de quién es este Jesús. Y dice que los judíos se encelaron y dijeron, eso era para nosotros. ¿Por qué vas y compartes con los demás acerca de Jesucristo? Y algo que me gusta mucho que hace Pablo y Bernabé, que muchas veces, muy pocas veces hoy en día, es de que en el versículo 43, que dice que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. De que la gente se reunió para escuchar a Pablo y a Bernabé y querían más. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice que los honraron, que querían ponerlos en una posición más alta, querían elevarlos a un estatus más grande porque ellos traían la palabra de Dios. Y lo que Pablo y Bernabé dijeron, ¿saben qué? Se están equivocando. Lo que tienen que hacer es perseverar en la gracia de Dios. No somos nosotros. Ustedes también pueden llegar a tener esto que tenemos nosotros. No es Pablo, no es Bernabé. Perseveren en la gracia de Dios. Y el versículo, cuando leíamos ahorita de Mateo, el versículo 16 del capítulo 5, dice que nuestras buenas obras deben glorificar a nosotros. Que nuestras buenas obras deben glorificar a mi familia o a mi iglesia, o glorificar las cosas que yo hago. Dice que nuestras buenas obras, ¿por qué debemos de ser luz? ¿Por qué debemos de hacer buenas obras? Para que la gente piense que yo soy una buena persona. Dice que debo hacer buenas obras para que la gente glorifique al Padre. Y aquí se está cumpliendo la palabra. La gente empieza a ver a estos hombres y esos hombres tienen poder. Esos hombres tienen algo diferente. Ellos tienen algo que nadie más tiene. Y cuando la gente los empezó a glorificar a ellos y a elevar y hacerlos sentir bien, dijeron, se equivocaron. Otra vez arrepiéntanse, porque fíjense que no somos nosotros. Amén, amén. Perseveren en la gracia de Dios. Aleluya. Perseveren en la gracia. Aleluya. Y toda la ciudad viene y los quiere escuchar. Y se junta la muchedumbre, toda la gente viene y quiere más. Y estos hombres empiezan a decir en el versículo 47, dicen, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ellos conocían su llamado. Ellos sabían por qué Dios los había escogido para hacer luz a los gentiles. Ellos sabían que si Dios los había escogido no era porque eran los más guapos, ni los más fuertes, ni porque eran los que sabían más Biblia, o los que ayunaban más días, o los que podían orar bien bonito y que se sentían la presencia de Dios, sino porque ellos entendían su llamado. Aleluya. Ellos entendían que al ser llamados por Dios y que el Espíritu Santo me escogió a mí, no es porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno. Amén, es porque Él vio algo en mí que yo no tengo. Y si la gente dice que yo soy buena persona, están mal. Están viendo a Dios dentro de mí. Y les dicen estos dos hombres, glorifiquen al Padre, perseveren en la gracia de Dios. Amén. Y me gusta lo que continúa diciendo el versículo 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ellos, yo creo que Pablo y Bernabé, al ver que la gente glorificaba el nombre del Señor, dijeron, se logró el objetivo, lo hemos hecho, lo logramos. Han aprendido bien. Se regocijaban al ver que la gente glorificaba la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que sigue diciendo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No porque Pablo y Bernabé hayan visitado a cada pueblo y cada aldea en ese lugar, sino porque los que escucharon se convirtieron en luz y ellos fueron y compartieron también acerca de Jesucristo.
No porque ellos hayan tenido la capacidad de irse montaña por montaña, cerro por cerro, ejido por ejido, sino que empezó como una llamarada, que continúa hasta el día de hoy y nosotros somos parte de esa llamarada. Que alguien escuchó, que alguien creyó y fue transformado y compartió. Y yo creí y fui transformado y compartí. Y alguien más escuchó y creyó y lo compartió. Y se fue generación tras generación. Se fue expandiendo hasta el día de hoy. Ahorita no más de Colosio está la llamarada. Y estos hombres empezaron a compartir el evangelio, eran los primeros en ir y compartir acerca de Jesucristo. Y dice que toda aquella provincia se difundió la palabra de Dios. Entonces, vamos a regresarnos a Mateo capítulo 5. Vamos a leer nuevamente del 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y tal vez usted puede leer el capítulo 5, como hacemos mucho de la palabra, lo leemos y ya lo leí. Pero cuando vemos a profundidad lo que viene en el Antiguo Testamento, que solamente es algo que Dios ya dijo, que Cristo viene nuevamente, dijo, algunos piensan que el Antiguo Testamento es solo para los judíos y que no voy a hacer lo que dice el Antiguo Testamento porque es solamente la ley. Bueno, está bien, pero Jesucristo viene y dice, hagan lo que dice Isaías, hagan lo que yo ya les había dicho, hagan lo que yo ya les había mandado a mi pueblo, que sean luz, que sean luz. El versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos cosas para que la gente nos vea, muchas gracias. Para que la gente nos vea, o piense que somos buenas personas, o que somos buenos cristianos, o de que no, él va a la iglesia, él hace eso porque va a la iglesia, él no dice groserías porque va a la iglesia, él no escucha esas cosas, no es porque vaya a la iglesia. ¿Cuánta gente no va a la iglesia todos los domingos? Que la gente glorifique al Padre. No dice, que reconozcan que vas a la iglesia. No dice que reconozcan que tú no vas a los antros y que tú no dices groserías. Dice que glorifiquen al Padre. Que nuestras buenas obras lleguen a una intensidad tan grande que la gente diga, oye, ¿quién eres? ¿O qué haces? ¿O qué tienes? Que glorifiquen al Padre. No solamente que nos digan, al santito, que no hace esto, el que no hace aquello, sino que llegue a glorificar a Dios. ¿Y cuándo podemos nosotros llegar a glorificar a Dios? Hechos, cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos buscando una relación con Dios, cuando estos hombres estaban reunidos y decían, ¿qué hacemos? No, pues vamos a esperar a que Dios venga y nos diga qué hacer. No, ellos oraban y adoraban a Dios, ellos buscaban, ellos estaban en una relación con Dios, ellos estaban buscando de Dios. Y como resultado fue que Dios vino y les hizo un llamado. No fue de que de la nada Dios dijo, a ver, ¿a quién le voy a dar este trabajo tan importante? A aquellos que están allá. No, sino que nosotros podemos a través de nuestra relación buscándolo a Él primeramente. Nada de esto, nada de posiciones, nada de que yo quiero ser el próximo gran evangelista o el próximo Pablo de mi generación. Lo más sencillo es lo que pide el Señor. Búscame. Una relación conmigo. Y vamos a ver lo que dice Isaías, porque en la vida de Pablo y de Bernabé se cumplió exactamente lo que dice Isaías 42. Vamos a leerlo más a detalle, el versículo 1, el 5 y el 6. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Es Cristo el que nos sostiene. Dice, he aquí mi siervo, estaban Pablo y Bernabé y todo aquel que cree. Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento. He Aleluya. puesto sobre él mi espíritu. Aleluya. Es Dios el que pone su espíritu Amén, sobre amén, nosotros. gloria a Dios. No somos nosotros los que cambiamos, hermanos. No somos nosotros los que ahora andamos Amén. atrás de Jesús o de que ahora sí estoy bien apasionado por Dios. Es Dios el que pone su espíritu en nosotros. Amén, amén. Nosotros, dice la Biblia, que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros nunca buscáramos a Dios. Amén. Nosotros ni supiéramos que Dios es lo mejor para nuestras vidas. Aleluya. Que Dios es la mejor decisión que podríamos tomar. Aleluya, amén, Que si no amén. fuera por la obra del Espíritu Santo, nadie volteara a ver a Dios. Y dice aquí que es Él el que pone su espíritu. Amén. Versículo 1, Él traerá justicia a las naciones. El 5, así que Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Empieza el profeta a exaltar la grandeza de Dios, empieza a decir, ese Dios poderoso que puso los cielos, que hizo todo lo que está, que hizo la tierra y la desplegó y todo lo que existe, ese Dios, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia. Este Dios poderoso nos llamó y nuevamente dice, y te sostendré por la mano. Si tengo el poder para crear todo lo que está a tu alrededor, empieza Isaías a decir, Dios es maravilloso, poderoso, Amén, amén. no hay nadie como Él, y te quiere sostener de la mano, Aleluya. quiere agarrarte, quiere llevarte. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y a pesar de que Pablo y Bernabé fueron azotados, encarcelados, pasaron hambrunas, pasaron naufragio, pasaron de todo, apedreados, se levantaba, sacudía el polvo y volvía a entrar a predicar, nunca Dios lo dejó. Nunca Dios lo soltó de su mano, nunca Dios dejó de cuidarlo, protegerlo. Aleluya. Nunca fue Dios el que dejó de sostenerlo. Amén, amén. Y dice, termina el versículo 6, yo te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Aleluya, amén. Entonces, que si yo te estoy llamando y si yo te estoy dando mi espíritu y te estoy diciendo que vayas, es porque voy a estar contigo. Es porque yo voy a hacer que seas luz. Es porque yo te voy a estar cuidando. Es porque yo voy a estar sosteniéndote de la mano. No te estoy diciendo que hagas una misión imposible. No te estoy pidiendo que des tu vida en vano. No te estoy pidiendo que me des nada que yo no te estoy dando a ti. Solamente te estoy pidiendo que obedezcas. Aleluya. Entonces el Antiguo Testamento ya venía, ya decía Isaías que íbamos a hacer luz. Y viene Jesús y dice, lo que Él dijo es cierto, sean luz. Y viene Pablo y Bernabé y cumplen lo que Jesucristo, Isaías ya habían dicho. Y para todo creyente, todos los que estamos aquí, que hemos creído, debemos de ser luz. No es opcional, no es de que, es que traigo poquito gas ahorita o se me anda acabando la mecha. Es de que debemos de ser luz. Amén. Y que las cosas que hagamos glorifiquen al Padre. Es hermoso ver cómo Dios tiene cuidado en todo y de todo. Y aunque Pablo y Bernabé no sabían ni qué es lo que estaba pasando, creyeron, obedecieron y en el camino se dieron cuenta qué es lo que Dios quería hacer en ellos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ganas de servirle a Dios o hacer algo en su obra. O ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que haga? O llevo 5 años, 6 años o 3 meses en la iglesia. ¿Pero qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios habrá puesto su mirada en mí? ¿Cómo podemos encontrar la respuesta a esto? Como Pablo, Bernabé y el resto de los creyentes, Aleluya, orando, amén, amén. ayunando y glorificando a Dios. Solamente buscando una relación más personal, más íntima con Dios. No nos está pidiendo que nos vayamos de rodillas a ningún lado. No nos está pidiendo que hagamos un sacrificio, que demos una ofrenda de 10,000 pesos. No nos está pidiendo algo que no esté dentro de nuestro hacer, que es buscando, orar, Aleluya. leer la Biblia, ayunar, estar en una relación con Él. Y Él se encarga de todo lo demás. Amén, amén. Espero que en esta noche hayamos aprendido un poco el propósito de Dios y qué tan grande, tan poderoso, tan hermoso, tan sabio es Dios. Aleluya.
y cómo Él tiene cuidado de todos nosotros, de cómo el Antiguo Testamento, y los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento tienen la misma idea, tienen la misma palabra, y una y otra vez nos las dice en diferentes maneras, para que algún día la entendamos, para que algún día digamos, Dios quiere que yo sea luz, Dios me pide que yo lo glorifique en todo lo que yo haga. Dios quiere depositar su espíritu en mi vida. Entonces, si usted ha tenido esa idea, ese pensamiento, ese deseo en su corazón, lo invito a que se ponga de pie y oremos. Primeramente agradeciendo a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén, amén. Él ha sido bueno con nosotros y que estemos aquí solamente es evidencia de la obra que